Quiero platicarles un poco sobre las reacciones y respuestas al tema del huracán Otis en Acapulco. Hasta ayer se hablaba de 46 personas fallecidas, 47 desaparecidos, 270,000 viviendas, 120 hospitales y clínicas destruidas, 95% de los comercios dañados, 80% de la infraestructura hotelera dañada. O sea, realmente es una tragedia de dimensiones descomunales. Y bueno, pues la principal crítica ha ido a la respuesta de las autoridades. Sin duda, hay que decir que, como siempre ocurre en tragedias de este tipo, la respuesta de las autoridades nos deja mucho que desear. Ni el gobierno federal ni estatal respondieron con la agilidad necesaria. Diría yo que especialmente el gobierno del estado de Guerrero fue poco asertivo, y la gobernadora Evelyn Salgado, pues sabemos que se demoró en tocar base territorial para atender las necesidades de los afectados. Bueno, y hay otros factores que señalar, yo creo. Pero en mi opinión, el meollo del asunto es que tenemos un estado débil, y eso se nota más que nunca cuando hay tragedias. O sea, el estado mexicano, cuando la gente más lo necesita, no está para responderles. La capacidad de respuesta no es ágil. Probablemente, pienso yo, esta respuesta deficiente se la estaríamos criticando también a un gobierno de Peña, de Calderón. En fin, no es privativa de un gobierno, es lo que quiero decir. Es un tema del Estado mexicano en su conjunto. En primer lugar, porque el Estado en sí mismo no es capaz de regular y sobre todo, o regular sí, más bien de hacer cumplir la ley, la normativa. Hay una normativa de protección civil. Después del huracán Paulina en 1997, que había afectado a Acapulco, existía esa normativa, y sin embargo se reconstruyó Acapulco sin considerar esa normativa, la normativa de protección contra huracanes. Hay varias cosas en las que además el Estado ha fallado. El Estado no como entidad federativa, sino el Estado. Y creo que esto no es privativo de este sexenio, insisto. La cultura de la prevención, por ejemplo, ante fenómenos naturales, pues tenemos muy poca. Quizás en la Ciudad de México sea diferente por el tema de los temblores, pero en general en México no hay una cultura de prevención de fenómenos naturales. En Acapulco, por ejemplo, como bien dijeron miembros de la Comisión de Protección Civil del Cabildo, no se realizaban, perdón, simulacros de evacuación ante huracanes en mucho tiempo. No se habían hecho, no había esa costumbre. Otra, digamos, cosa importante de mencionar es la ingobernabilidad que existe en México, y especialmente en zonas como el estado de Guerrero, donde el crimen organizado es el que manda. Y esto también ha dificultado mucho las cosas. López Obrador creo que quiso minimizar el suceso diciendo no nos fue tan mal, y yo creo que no fue lo más sensato de su parte. Sí nos fue muy mal. A los acapulqueños les fue terriblemente mal. Eh, la tensión, digamos, se ha desbordado en la región costera, están las cosas desbordadas. Aún, digamos, a 5 o 6 días del impacto del huracán, no sabemos, por ejemplo, con velocidad, con certeza, en qué condiciones están otros municipios alejados de la demanda turística o de las zonas más pobladas, como es Acapulco. Todavía no tenemos certeza del tamaño, de las dimensiones del problema. Entonces, creo que Otis desnuda las carencias del Estado mexicano ante las tragedias, y muestra, digamos, que la capacidad de los gobiernos para responder es limitada, y que hay muchas cosas que tenemos que mejorar en este terreno. Es importante, es importante señalar que Otis fue un caso atípico. Los climas extremos son la insignia del cambio climático,
Y con Otis esto se ve muy claramente. Estuvimos ante un fenómeno que escaló de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 12 horas. Y esto sí es importante y no es una maroma para justificar, pero sí es algo atípico, de veras. Y hay que entenderlo, porque la intensidad de un huracán se mide por la velocidad de sus vientos, obviamente, y cuando un huracán se intensifica, hay un parámetro de velocidad, digamos, que estaría dentro de la normalidad de intensificación, ¿no? Pero Otis rompió completamente ese parámetro. Es como que si le midieras la fiebre a un enfermo y te rompiera el termómetro, pues ¿cómo le mides la fiebre a alguien que pasa de 40 grados? No hay manera, ¿no? Te rompe el termómetro. Yo consulté este parámetro y para que nos demos una idea, un huracán pues se intensifica de forma rápida cuando sus vientos traen una aceleración de 55 kilómetros por hora. Y con Otis, pues la velocidad fue de 111 kilómetros por hora y los vientos alcanzaron una velocidad de 236 kilómetros por hora. Jorge Zavala, que es el director e investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático en la UNAM, señaló, por ejemplo, que el rasgo, digamos, más memorable del huracán Otis ha sido precisamente el haber cambiado en tan poco tiempo. O sea, este cambio de a categoría 5 es algo que no había sucedido. Y Zavala dice que esta normalidad, esta anormalidad, más bien, ningún modelo computarizado mostró banderas rojas respecto al huracán. Todos los modelos fallaron al pronosticar el avance del huracán. Para las 12 de la tarde del martes 24, el fenómeno estaba entre la frontera de las categorías 2 y 3, aunque horas antes nadie notó que llegaría a categoría 2. ¿Sí me explicó? Nadie notó eso, o sea, de verdad es que sí es importante recalcar esto. El científico de la atmósfera, también Thomas Burke, mostró en una gráfica cómo todos los modelos fallaron al pronosticar el avance de este huracán. Todos. Y les voy a enseñar la gráfica. Esto, pues obviamente, sorprendió mucho en el mundo de la meteorología. Y así también lo contó para el New York Times, por ejemplo, el meteorólogo Judson Jones, que lleva varias décadas cubriendo desastres naturales para CNN. Entonces, bueno, Otis fue un evento anómalo a ojos de la ciencia actual y pues el desenlace fue catastrófico y creo que lo fue y para cualquier gobierno lo hubiera sido. O sea, cualquier gobierno estaría rebasado. Eso es una manera de disculpar las cosas que se pudieron haber hecho y no se hicieron, no. Eso es una manera de disculpar a Evelyn Salgado que llegó al lugar de los hechos 48 horas después, no. Pero sí creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión, porque en su columna del 30 de octubre, por ejemplo, Jesús Silva Herzog golpea al gobierno de López Obrador por no haber alertado a la población sobre la catástrofe que se avicinaba y dice, es que no gritó como debía haberlo hecho, ¿no? Eso dice el columnista en esa columna que titula El abandono. Loret de Mola también le reprocha a López Obrador que no advirtiera a tiempo sobre lo que se avicinaba. Y ahí, por ejemplo, en su columna del 28 de octubre, Sabina Berman atestigua cómo ella, que estaba ahí, vivió el paso del huracán. Ella estaba en Zihuatanejo, no fue exactamente de la magnitud de Acapulco lo que ocurrió ahí, pero ella confirma que en efecto, por la mañana de ese 25 de octubre, los pronósticos climáticos marcaban tormenta tropical y en cuestión de horas ya era huracán 5. Entonces, al día siguiente, dice esto, le critica a Sabina, Loret arranca, sin embargo, su noticiero diciendo que en las 2 horas 40 minutos que duró la mañanera, López Obrador le dedicó 0 minutos a prevenir sobre el huracán. Y entonces Sabina le contesta, a ver, el presidente no advirtió de un huracán por una sola razón, porque a las horas de la mañana, a las horas en las que es la mañanera, que dice que son las mismas en que ella volaba, digamos, de la Ciudad de México hacia Zihuatanejo, no existía un huracán acercándose a la costa de Guerrero. O sea, en ese momento de la mañanera no había un huracán acercándose a la costa de Guerrero. Eso es un hecho incontrovertible. Entonces, a la hora de que en Latinus dicen
es que en la mañanera no podía haber dicho algo porque no había esa amenaza. Era una tormenta tropical nada más. Entonces, pues ahí es donde Sabina reclama, digamos, cómo ciertos comentócratas están en su perspectiva distorsionando la realidad, ¿no? Yo creo que la comentocracia y la oposición ignoran a propósito que si bien a lo largo del martes de la semana pasada se empezaron a transmitir avisos desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anticipando que se avecinaba una pesadilla, como mencionan Carlos Loret y un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, la prontitud dejaba muy poco espacio para el margen de acción. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Con tan poco tiempo de anticipación por el avance inusual y acelerado del huracán, hay también pocas oportunidades para evacuar. O sea, imagínense ustedes evacuar una ciudad de casi 1 millón de personas en tan solo un par de horas. Pues la gente hubiese podido quedarse a la mitad, digamos, del desastre tratando de evacuar. Y podría haber sido peor. O sea, no es así como tan sencillo, como que a veces se dicen cosas muy a la ligera. Columnistas y comentócratas que han criticado la reacción presidencial en medio de la tragedia, eh, yo creo que tienen razón en una cosa. A ver, nada más una cosa. Sí creo que el presidente ha sido innecesariamente pendenciero en un momento en el que el centro de la discusión y de la atención tienen que ser las víctimas, no sus pleitos con la oposición. Y no es que al presidente las víctimas no le preocupen, ojo, porque también la oposición manipula de esta manera, que creo que es muy perversa. Pero creo que sí hay momentos para pelear y momentos donde lo que hay que hacer es llamar a la unidad. Sobre todo porque en un momento como este lo que hay que hacer es llamar a la gente a unirse para ayudar a nuestros hermanos guerrerenses que están en este momento sufriendo las consecuencias de esta tragedia. Entonces, yo creo que el presidente pudo evitarse algunas palabras de pleito, sobre todo en ese video que sacó el fin de semana. Pero, dicho esto, quiero decirles otra cosa. Yo entiendo en parte la reacción del presidente porque la moneda tiene dos caras. Y la reacción del presidente tuvo mucho que ver con la actitud carroñera de la oposición, buscando, digamos, sacar raja política de esto, incluso difundiendo muchas falsedades y mentiras, a las cuales pues, el presidente tuvo que salir a responder. Y creo que en ese sentido, cuando tienes una oposición tan carroñera, tan hijos de su chingada madre, pues es difícil, ¿no? Es difícil también mantener cierta mesura, es difícil, claro, bueno, el presidente tiene que tener una conducta de estadista y debió situarse por encima de esas reacciones. Pero es que también, o sea, vamos a ver la magnitud de las reacciones. La crítica que se le hace al presidente, insisto yo, tiene que hacerse también a esa oposición carroñera que se ha aprovechado de esta coyuntura para golpear políticamente con un criterio electoral, porque saben que esto está muy cerca de las elecciones y claro que distorsionan, meten insidia y hasta mienten en cosas. A la oposición carroñera que podemos ver, por ejemplo, en los tweets de Vicente Fox, yo creo que sí hay que criticarla con mucha dureza. Digamos, diciendo Fox que en su gobierno, cuando llegaba un huracán, ya todos estaban resguardados y preparados, diciendo que es mentira, diciendo que el gobierno debería de pedir perdón a las cientos de miles de damnificados y la enorme cantidad de muertos, como si fueran responsabilidad del gobierno, como si el gobierno hubiera hecho que el huracán subiese así a categoría 5. O sea, yo creo que hay cosas que sí son muy de mucha manipulación. O los gritos de Lili Telles en el Senado, que lo único que sabe es repetir, Morena se robó el Fonden y por eso los guerrerenses están sufriendo. Así se ponen cuando está hablando Morena ellas. No dejan que nadie hable más que sus gritos. Mírenlas, fuera de control. O el viaje de Kenia López Rabadán a la OEA, por ejemplo, solicitando la intervención de ese organismo porque dice que el gobierno federal es negligente ante la tragedia. ¿Sí me explicó? O sea, yo creo que ese tipo de cosas
son de muy mala leche. Y yo creo que ahí me parece que hay una insensibilidad por parte de la oposición, cuando al final, pues yo creo que es un trabajo de todos ayudar a los guerrerenses en este momento, ayudar a reconstruir Guerrero, a ayudar a reconstruir Acapulco, eh, porque pues no hay un Estado con la suficiente capacidad para enfrentar una tragedia de este tamaño. Este, hasta un país de primer mundo estaría rebasado con una tragedia así. Tal vez las cosas no estarían tan mal, claro, pero el Estado que tenemos es el Estado que heredamos de mucho tiempo. Y pues ese es el Estado con el que cuenta esta administración. Información falsa que se difundió sobre esta tragedia. Es muy importante hablar de esto porque la cantidad de fake news que que se ha desparramado durante este huracán y en los días posteriores es realmente alarmante. Robo de víveres enviados a Acapulco, decían, por ejemplo. Pues la fake news que se difundió en redes sociales decía que la Sedena, fíjense lo que decía, que la Sedena, la Guardia Nacional y la Cruz Roja estaban robando los víveres del acopio. Esto después de que el ejército tomara el control de la distribución de la ayuda humanitaria. Y en las redes sociales llegó a ser tendencia el hashtag no dones, no donen. Imagínense, o sea, imagínense el grado de perversidad. Les voy a leer un mensaje, por ejemplo. Alguien subió un tuit que decía, se van a robar todo, obstaculizando la ayuda. Por estas acciones la población deja de apoyar. No hay que confiar y menos en tiempos electorales. Y decía, no quiero que lo que compre termine en una despensa otorgada por una candidata. Esto es inconstitucional. Y pone todavía, se lee horrible, pero con este gobierno es mejor no donar. O sea, fíjense ustedes el nivel. O sea, llamar a no donar con tal de pegarle al gobierno. Neta que está muy cabrón. Eh, Esto lo señaló López Obrador en la matutina del lunes 30, donde dijo pues, que los medios de desinformación, como les llamó, promueven esas campañas, digamos, porque quieren que en el fondo nos vaya mal, que haya más muertos, que todo sea peor, para ellos sacar rédito político. Entonces, pues, de pronto cuando uno ve este tipo de comentarios, pues como que la actitud del presidente pues, se entiende, no la justifico, pero la entiendo. Eh, Otra fake news, por ejemplo, difundida, aseguraba que había retenes militares en la carretera, que la gente que quería llevar ayuda humanitaria era retenida y despojada de la ayuda. Falso, falsísimo. Digamos, no podemos descartar que pueda haber ocurrido algún episodio o hecho aislado, pero digamos, esto fue incluso desmentido por ciudadanos que llevaron ayuda humanitaria a Acapulco sin retenes a la vista y que grabaron videos y ahí están donde dicen, oye, no es cierto, yo pasé por la carretera, no hay retenes, se puede llevar ayuda. Y una mujer, por ejemplo, diciendo, lleven ayuda, hay que venir a Acapulco, ayuden a la reconstrucción, pues con toda razón. Es un video que por ahí circuló que me parece bastante sensato lo que dijo la señora. Muy fifí la señora, porque lo fifí no te quita lo sensato, evidentemente, y la verdad habló muy bien. Hoy llegué a Acapulco. No es verdad que haya retenes, no es verdad que te quiten las cosas, no es verdad que esté la gente robándote. O sea, mi esposo y yo venimos con otro grupo de vecinos, 4 coches, la verdad muy bien. Nadie nos paró, nadie nos amenazó, nadie nos robó. Llegamos y la verdad es que sí necesitamos ayudar. O sea, necesita mucha ayuda, no tanto, o sea, a la gente obviamente, traerles víveres a las personas que desde el camino te están rogando y pidiendo que les des agua. O sea, necesitamos traer ayuda y también necesitamos las personas que tenemos alguna vivienda aquí, necesitamos venir a ayudar. Luego, por ejemplo, el tema del comunicado falso de la Cruz Roja, ¿no? Que también en redes sociales circuló un comunicado de la Cruz Roja donde aseguraban que la ayuda humanitaria estaba detenida en Chilpancingo, en el cuartel militar número 35, donde se instaló el centro de acopio. Pues también decía que gracias a la presión social ejercida a través de Latinos, así decían, lograron liberar los transportes con la ayuda. Y eso es falso, la Cruz Roja desmintió ese comunicado.
Luego, por ejemplo, otra fake news, lo de la muerte de 16 pacientes en la clínica 1 del IMSS, Vicente Guerrero, la clínica esta de Acapulco, donde decían que 16 pacientes del Seguro Social habían fallecido a consecuencia de afectaciones en el suministro eléctrico. Falso, también el IMSS refutó estas afirmaciones, dijo que era información sin sustento ni ningún fundamento. Y luego, pues obviamente no faltó el chistorete típico de Joaquín López Dóriga, como ya es habitual, que cayó en las mismas al publicar un video de 2019 de una inundación en Ecatepec, haciéndola pasar por lo sucedido en Acapulco. En el video pues se puede apreciar que en medio de una inundación hay personas haciendo una fila para sacar el agua a cubetazos, tratándonos de decir que algo que ocurrió en Ecatepec está pasando en Acapulco, ¿no? Típica, típica. Y luego esta cosa insidiosa de las botas limpias, ¿no? También muy perversa, muy tramposa, donde en primera plana de Reforma, del sábado 28 de octubre, el periódico publicaba una foto donde se observaba a la secretaria de Gobernación, de Seguridad Ciudadana, o sea, Luisa María Alcalde, Rosa Isela y la gobernadora de Guerrero, y se insinúa que con base en la limpieza de las botas que portaban las funcionarias, entonces María Luisa Alcalde estaba mintiendo, diciendo que los caminos habían restablecido y las calles transitables ya estaban transitables después del huracán. O sea, ni saben a qué hora fue que se tomaron la foto, el Reforma toma en cuenta el horario en el que se subió la foto, como si tú te tomas una foto y la subes necesariamente en el momento. O sea, digamos, me parece muy vil criticar a las funcionarias por si sus botas están limpias o no. O sea, sin además tener bien el contexto. Eso es, digamos, querer sacar tajada política y querer, digamos, calumniar a cualquier precio. Y yo creo que eso no está bien que lo hagan nuestros medios de comunicación. Bueno, pues hasta acá el comentario. Yo les agradezco mucho, como siempre, la atención. Les mando un abrazo grande. Síganme en la Octava Radio Centro, lunes, martes y jueves. Los miércoles estoy en MBS con Luis Cárdenas y Juan Ignacio Zavala en una mesa de debate. Los jueves por La Visita Incómoda en el canal del Congreso. Y los viernes descansamos y los domingos me pueden leer mi columna en el Universal. Suscríbanse al canal de Hernán en YouTube y también si tienen chance en Facebook, en mi página, en mi fanpage, también ahí están todos mis contenidos, todas las cosas que hago. Y en Twitter mi cuenta es @HernánGómezP de bueno. Les mando un abrazo y muchas gracias por seguirme.